Vamos a poner de pies y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que eleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Bueno, vamos en esta noche a tratar de explicar el Evangelio. Vamos a tratar de explicar un elemento importante del Evangelio del domingo pasado y después nos vamos a detener para hablar del sacramento de la Eucaristía, ¿vale? Un sacramento que muchas veces, por falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, no sabemos o no le damos el sentido y la importancia que éste tiene, ¿vale? Bueno, el Evangelio del domingo pasado era Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a detenernos un momento ahí porque hay algo interesante en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8. ¿No fastidia? ¿Fastidia un poquito? Bueno, Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Detengámonos un momento ahí, vamos a leerlo. Y si nosotros seguimos en la óptica de Juan, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Versículo 53 llega y dice: y se volvieron cada uno a su casa. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Eso lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Hay un elemento muy interesante en ese capítulo 8, Juan 8, 1 al 11. ¿Cuál es el elemento interesante? Nos está hablando de la mujer adúltera. Pero esos versículos no concuerdan con todo el hilo conductor que nos va presentando hasta este momento el Evangelio de Juan. No concuerdan. ¿Sí escuchan o no escuchan? Bueno, los exégetas y los estudiosos de la Sagrada Escritura piensan que este pasaje, que hace parte de Juan 8, 1 al 11, pertenece más bien a Lucas, capítulo 21, versículo 38.
Vayamos a Lucas capítulo 21, a ver qué nos dice. A ver si concuerda o no concuerda. Lucas capítulo 21. Capítulo 21, 38. Ustedes se van a dar cuenta que Lucas capítulo 21 solamente llega hasta el versículo 37, 38 y llega y dice: y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo. Vayamos a ver cómo inicia Juan 8, 1. Perdón, Juan 7:53. Y se volvieron cada uno a su casa. Y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo. Y se volvieron cada uno a su casa. Nos vamos a dar cuenta que el capítulo 8, versículo 1 vuelve a repetir eso. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo. Otra vez en el templo. Y todo el pueblo acudía a él. Devolvámonos. Y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo. ¿Tiene relación o no tiene relación? Sí, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros leemos el capítulo 7, versículo 47 de Juan, nos va a decir: los fariseos le respondieron: vosotros también os habéis dejado embaucar. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Entonces quedan las cosas como si estuviéramos perdidos. En ese 53, ¿sí?, que hace relación a la mujer adúltera, se dice que hay una perícopa. Tiene la bondad y nos explica qué es una perícopa. Perícopa. Perícopa es una fracción de la Sagrada Escritura. Eso es perícopa. Una cita bíblica, más bien. De explicación, un trozo de la Sagrada Escritura. Perdón, yo vuelvo y repito, uno muchas veces dice cosas pensando que la gente conoce, pero entonces es un lenguaje técnico, ¿vale? Ahí sí me disculpan. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un pequeño error. Hay un pequeño error. ¿Qué es o cuál es la explicación posible a este pequeño error? ¿Por qué estos capítulos no están en Lucas, sino que están en Juan? Lo que pasa es que antiguamente estaban los escribanos, aquellos que escribían y transliteraban de algún lado a otro. Entonces se piensa que uno de estos escribanos se saltó y en vez de ponerlo en donde era, en Lucas capítulo 21, lo puso en Juan. Pero bueno, eso no altera. ¿Listo? Si no es para tratar de darle un orden lógico. Detengámonos ahora a analizar esta cita bíblica o esta perícopa de la mujer adúltera. Lo primero que nos va a decir el evangelista es que Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué se iba el monte de los olivos? Monte de los olivos. A orar. Después de que ha orado, ¿a dónde va? Al templo. Muy de madrugada. ¿Por qué muy de madrugada? Porque ya Jesús empieza a tener choques y roces con los judíos. ¿Vale? Está en el templo, está predicando. Y es precisamente ahí, cuando está predicando, que le llevan una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero detengámonos un momento. ¿Quiénes la llevan? ¿Quiénes la llevan? ¿Quién llevan a esta mujer? ¿Quiénes? Los fariseos y los escribas.
los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Eran los más doctos del pueblo de Israel. Eran los sabios, por así decirlo. Los que tenían la tarea de leer y de interpretar la Sagrada Escritura. Le llevan a esa mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y llegan y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Yo decía el domingo, es bien curioso porque uno llega y se pregunta, para cometer adulterio uno no lo hace solo, ¿o sí? No, ¿no es cierto? Que siempre se necesitan dos personas. ¿Y dónde estaba el hombre? No está. El hombre no está, por dos razones: o porque se voló, o porque la ley solamente fue aplicada a la mujer. Fue sorprendida en adulterio, la ponen ahí en medio. Jesús estaba enseñando y le dice: maestro, ¿qué debemos hacer? Pero eso solamente lo decían para tentarle, para ponerle a prueba. Es decir, los fariseos y los escribas ya habían condenado a esta mujer. Ya la habían condenado, ya la habían juzgado. No conocían el contexto, pero ya la habían condenado. Querían solamente que Jesús ratificara esa condena. Solamente la mujer sirve ahí de anzuelo. ¿Para qué? Para provocar en Jesús una condena. Si Jesús llega y dice: apedréenla, ¿qué se está ganando Jesús? Estos fariseos y escribas le van a decir: ¿y acaso tú no predicas el amor y la misericordia de Dios? Entonces van en contra de Jesús. Pero si Jesús llega y dice: cumplan la ley de Moisés y condénenla, apedréenla, y si llega y dice que no la apedreen, entonces se está yendo en contra de la ley de Moisés. Entonces Jesús estaba ahí en una encrucijada. ¿Qué hace Jesús? Jesús, que conoce el corazón del hombre, le responde muy sabiamente: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Y quiénes fueron los primeros en irse? Los más viejos. Estamos, mire, los más viejos ¿de qué? ¿Del pueblo? No. Los más viejos de los fariseos y de los escribas. Aquellos que tenían el cómpito de encarnar plenamente esa ley del Señor, son los primeros en irse, son los primeros en escabullirse. Pero lo más sorprendente es por qué Jesús llega y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús conoce que el ser humano es demasiado olímpico para mirar los errores de la otra persona. Porque Jesús sabe que el ser humano es demasiado olímpico para criticar, para juzgar y para condenar a la otra persona. Jesús, ¿qué? ¿A qué está invitando? Primero mírate. Primero mírate. Primero mírate. Y luego, si tú estás exento, condena. Si estás exento, condena. Pero aquí hay algo muy delicado que muchas veces nosotros no lo decimos. Miren, detengámonos aquí un momento. Los fariseos y los escribas eran los sabios. Eran aquellos que tenían el cómpito de interpretar el pensamiento de Dios. Al decir condena, condena, ¿qué rostro está mostrando de Dios? ¿Qué rostro está mostrando de Dios? Un Dios que condena, un Dios que busca no la vida del pecador, sino su muerte y su perdición. ¿Listo? ¿Listo? Se fueron ellos. Queda solamente Jesús con la mujer. Jesús se levanta y aquí es donde llega a la cima la explicación de este texto. Nosotros muchas veces nos quedamos aquí, pero el texto no ha terminado. El texto llega a la cima en la segunda parte.
¿Por qué llega a la cima? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué le dice Jesús? Mujer, nadie te condena. ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te condena. Yo tampoco te condeno. ¿Por qué llega a la cima? Pensemos un momento. ¿Por qué llega a la cima el texto? Muestra la misericordia. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más? Bueno, listo. ¿Por qué más? Ajá. ¿Pero la perdona o no la perdona? Mira, hay un elemento muy interesante que nosotros muchas veces no explotamos, porque muchas veces no leemos detenidamente la Escritura. Los fariseos y los escribas dialogaron con la mujer, le preguntaron, le dirigieron la palabra, no, la condenaron. En cambio, hagamos ese paralelo, fariseos y los escribas. No entran en comunión, no entran en contacto, no dialogan con la pobre mujer, no dialogan. Estos no dialogan, ¿saben por qué? Porque ya han juzgado, porque ya han condenado. Sin haber oído. Sin haber oído. Y vencido. Exacto, sin haber oído. Eso nos recuerda lo que nosotros vimos hace 15 días en la lección del Génesis cuando explicábamos Caín y Abel. ¿Se acuerda? El texto llega y dice que Caín le dijo a Abel, vamos afuera. Pero ese es el texto griego. El texto hebreo dice, vamos. Ve, el texto llega y dice, y dijo Caín a Abel, punto, 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 punto. No le dice absolutamente nada. Es decir, no hay diálogo. Y cuando no hay diálogo, ¿qué sucede? No hay comunión. Y cuando no hay comunión, no hay absolutamente nada. En cambio, hagamos este paralelo con Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único limpio, el único que podía condenar, porque tenía su vida en orden con su Padre Dios, es el único también que dialoga con la mujer. Dialoga con la mujer, habla con ella. Es ese Dios que se acerca al hombre pecador. Es ese Dios que se acerca al pecado del hombre. ¿Y saben por qué? Porque Él no se goza en la muerte del pecador, sino que Él quiere que el hombre viva. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama entrañablemente al ser humano. Ama entrañablemente al ser humano. Un amor hasta el extremo. Un amor que no conoce límites, ni barreras, ni fronteras. Mujer, nadie te condena. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te condena? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En ese momento Jesús observó un debido proceso. Exacto. No lo hicieron los escribas. Ellos la condenaron sin condición, sin condicional. Exacto. Eso también nos puede pasar a nosotros. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no condenamos sin saber, sin conocer? ¿Cuántas veces no criticamos sin saber, sin conocer? Rompemos. Por eso el domingo pasado se nos hablaba de la esperanza. De cómo Dios invita al hombre a abrirse a la esperanza, a abrirse al gozo y a abrirse al amor. ¿Listo? ¿Listo? Que quede esto claro. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Alguna pregunta?
Bueno, vamos a detenernos ahora. Vamos a detenernos ahora para hablar un poco sobre el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía. Y vamos a hacer todo un recorrido por la Sagrada Escritura, ¿vale? La primera idea que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre ha acompañado, al hombre. Dios siempre le ha mostrado su cercanía. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura y nos detenemos a leer el libro del Éxodo, nos vamos a dar cuenta que el Señor acompañó al pueblo de Israel ¿con qué? Con la nube y con la columna de fuego, la nube de día y el fuego de noche. Pero no solamente lo acompaña, no solamente lo acompañó, no solamente le hizo sentir su cercanía, sino si nosotros le seguimos leyendo el libro del Éxodo, vayamos a Éxodo 16. ¿Qué nos dice el libro del Éxodo 16? Éxodo 16. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla? Éxodo 16. De las codornices y el maná. Es decir, Dios no solamente acompaña al hombre, Dios no solamente se muestra cercano, sino que también Dios que alimenta a su pueblo. ¿Lo alimentó con qué? Con el maná y las codornices. Si nosotros leemos el libro de los Números, nos vamos a dar cuenta que también el Señor le dio a beber a su pueblo en la fuente de Meribá. ¿Sí? La cercanía de Dios. Hay una cosita aquí muy interesante. El maná. ¿Ustedes saben qué significa maná? Maná. Maná significa, ¿qué es esto? Manú, en hebreo. ¿Qué es esto? El maná, que fue el alimento con el que Dios proveyó a su pueblo. Y miren cómo Dios es de generoso y cómo Dios es de bondadoso. Cuando el pueblo se hartó de comer el maná, que ya toda hora era maná, llegaron y dijeron al Señor: queremos carne. Si ve, el hombre nunca está contento, nunca está satisfecho. Queremos carne. ¿Y qué le dio el Señor? Las codornices, ¿no es cierto? Y a pesar de que Dios les dio el maná y las codornices, estos siguieron murmurando en contra del Señor. ¿Vale? Vayamos ahora a Levítico, libro del Levítico. Vamos a hacer un recorrido. Levítico, ¿puedo parar? Esa es la primera idea. Dios alimenta a su pueblo. ¿Listo? Bueno. Levítico 3. Levítico 3. Levítico 3. ¿De qué nos va a hablar? Nos va a hablar del sacrificio de comunión. Sacrificio de comunión. Si ustedes leen esta especie de sacrificio de comunión, es muy parecido a la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque la víctima que se inmolaba
era una parte para Dios y otra parte para los sacerdotes, que se comían esa víctima o ese sacrificio con el pueblo. Entraban en comunión con el pueblo. No toda la víctima era quemada, sino una parte para Dios y la otra para el pueblo. Por eso era sacrificio de comunión. ¿Listo? Pero detengámonos ahora en otro elemento interesante. Perdón, ¿puedo borrar? Hablemos ahora un momento del libro del Éxodo de la Pascua. De la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14. Vayamos al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre sus 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ácimo y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre el amanecer lo quemaréis. Así lo has de comer. Pero un momento que me fue la... Ahí está hablando del Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Ese Cordero que conmemora el paso de Dios por la vida del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Nos está hablando de un animal. Ese animal que va a ser sin defecto, macho de 1 año. Vayamos ahora a Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Si el pueblo de Israel conmemoraba la Pascua y era importante el Cordero Pascual, ese animal que era comido como ese acto de alianza y de unión del pueblo para con Dios, mire lo que nos empieza a expresar Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Jesús, el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Vayamos ahora a Juan, capítulo 19, versículo 19. Juan, capítulo 19, pero empecemos desde el versículo 14. Juan, capítulo 19, versículo 14. Y nos dice que el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. ¿La hora sexta qué hora es? Mediodía. Y el mediodía era el momento en que los corderos eran tomados en el templo para luego ser sacrificados. Era el momento en donde los corderos eran tomados para ser sacrificados. Aquí nos está dando Juan de manera muy velada, nos está diciendo que Jesús es el Cordero que se va a inmolar por nosotros. Vayamos ahora al versículo 31, donde nos va a hablar de la muerte de Jesús. Ya muere Jesús.
como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y que lo retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vayamos al artículo 36. Y eso sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. No se le quebrará hueso alguno. ¿A quién no le quebraron ningún hueso? A Jesús. Vayamos ahora a Éxodo 12:46. Perdón que vuelva y repita y vaya aquí, vaya allá y vuelva. Éxodo 12:46. ¿Qué nos va a decir? 2:46. Se ha de comer dentro de la casa. Se ha de comer. 12. Éxodo 12:46. Se ha de comer dentro de casa. No sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. ¿De qué está hablando? Las normas sobre la Pascua. Entonces, empezamos a ver esa alusión, esa relación profunda que hay entre el Cordero Pascual y Jesús. Entre el Cordero Pascual y Jesús. ¿Qué nos está diciendo el evangelista Juan? Que Jesús es el Cordero que se inmola por amor a mí. Si a esa hora se inmolaban los corderos, Él se inmoló. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Vayamos ahora a leer un poco los textos del Nuevo Testamento que nos van a hablar de la institución de la Eucaristía. Segunda idea, como para ir clarificando. ¿Cuál es la primera idea? Dios alimenta a su pueblo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Segunda idea, ¿qué podemos decir? Que el Cordero Pascual es Jesús. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro o no claro? Bueno, vayamos ahora a los relatos de la institución de la Eucaristía. Marcos, Mateo y Lucas. Empecemos por Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. Miren el juego de palabras. Yo no entiendo por qué nuestros hermanos protestantes niegan el sentido de la Eucaristía. Dicen que es un signo, dicen que es un símbolo, pero si nosotros hacemos alusión a las palabras, aquí no se está hablando de ningún signo, de ningún símbolo. Miren lo que dice. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Está haciendo esa relación entre el pan y las palabras de Jesús. No está diciendo esto es un signo, esto es un símbolo. Está diciendo esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza. Aquí entra en alusión esa palabra alianza. Alianza. Alianza que es derramada por muchos. La sangre. Marcos nos está
está diciendo que la sangre de Jesús es esa alianza, es ese pacto entre Dios y los hombres. ¿Vale? El cuerpo y la sangre, ¿qué hacen? Unir a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Pero tengámonos en el Evangelio de Mateo, que nos expresa una idea muy, pero muy interesante. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29. ¿Qué va a decir? Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Vuelve y resuena una vez más la palabra alianza. Alianza en la sangre. Mateo, en la óptica de Mateo, hay una alusión directa a Éxodo. Vayamos a Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Éxodo 24, 8. ¿Qué dice? El capítulo 24 del Éxodo nos está hablando de la ratificación de la alianza. La ratificación de la alianza. ¿Listo? Empecemos desde el versículo 6. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió. ¿Qué responde el pueblo? Obedeceremos y haremos. Ante el libro de la alianza, ¿qué dice el pueblo? El libro de la alianza, el pueblo se compromete a obedecer y hacer. Obedecer y hacer. Claro que el texto griego llega y dice: haremos y obedeceremos. Es bien curioso, porque uno obedece y luego hace. Pero el texto hebreo llega y dice: haremos y luego obedeceremos. Pero bueno, no me meto aquí. Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé, Dios y el pueblo. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que va a sellar ese pacto? ¿Qué es lo que va a ratificar esa alianza? Mire lo que va a decir. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella el pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces nos está diciendo que esa sangre de ese animal viene a ratificar esa alianza entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Se han comprometido. Vamos ahora a la óptica de Mateo. Mateo, ¿qué nos va a decir? Mateo nos va a decir, en la institución de la Eucaristía: porque esta es mi sangre de la alianza. De la alianza. Si nos estamos dando cuenta, si antiguamente la sangre de un animal selló ese pacto, esa alianza entre Dios y el pueblo, ¿qué nos está diciendo Mateo? Nos está diciendo que Jesús, con su sangre, con su cuerpo y con esa sangre derramada, sella de manera definitiva esa alianza con Dios, su Padre.
¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Esa es la antigua y nueva alianza. Antigua, y esa es la nueva alianza. Exacto. Padre, aquí donde dice que tomó una copa, Ajá. se habla de un santo grial. ¿Podría explicarnos algo al respecto? Pues eso es lo que el Código Da Vinci ha dicho, que el Santo Grial es la copa en la cual se celebró la Eucaristía y que se perdió, ¿no? Pero según la tradición judía, para la celebración de la Pascua no era solamente una copa, eran muchas copas. Esta era la última, la definitiva. Miren la simbología, la última y la definitiva, y es en la cual se sella esa alianza. Pero buscar esa copa es como buscar una aguja en un paso. Sí, exacto. A nosotros no nos importa si está o no está, si aparece pues bien. A nosotros lo que nos importa fue que Jesús celebró. Celebró. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, miren la óptica tan bonita, tan bonita. Se nos está mostrando esa alianza definitiva con el Señor. ¿Listo? No es un signo, es un símbolo. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 22. Perdón, yo voy a borrar. ¿Quedó claro lo de Mateo? Ese nos da muchas luces. ¿Por qué? Porque si antiguamente Moisés roció al pueblo con sangre de un animal, lo roció. Ahora el Señor con su sangre sella. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Si ustedes algún día llegan a estudiar un poquito de esto, se van a dar cuenta que hay dos tradiciones de la institución de la Eucaristía: Lucas y Pablo, y Mateo y Marcos, ¿vale? ¿Qué dice? Tomó el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: ese es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Mire lo que va a agregar Lucas, que no lo ha dicho ni Marcos ni Mateo. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. El verbo está presente, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Aparece algo nuevo. Recuerdo mío. Ese recuerdo mío se debe hacer. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Sí lo puede decir Lucas? Ya no solamente la alianza, sino la nueva alianza. ¿Por qué Lucas llega y dice que es la nueva alianza? Porque es esa nueva alianza en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuerpo y sangre que en Sagrada Escritura nos muestra la totalidad de la persona. ¿Listo? ¿Listo? Nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Yo quisiera detenerme un momento aquí. Recuerdo mío. Pablo está haciendo alusión a un verbo hebreo muy interesante, el verbo zahar. Zahar, que significa recordar. Pero en la cultura hebrea recordar no significa solamente traer a mi memoria acontecimientos del pasado. No, eso es para nosotros. En la cultura hebrea, ¿qué es recordar? Traer esos acontecimientos a la vida presente del hombre y hacerlos actuales. Es decir, actualizar en ese mismo momento ese acontecimiento del pasado, que es lo que nosotros llamamos sicarrón o conmemoración o memorial, que no es solamente hacer memoria, sino actualizar ese momento. ¿Y saben por qué?
Porque no es solamente el hombre el que recuerda, sino que es Dios el que recuerda. Y cuando Dios recuerda, actualiza ese misterio de salvación. ¿Listo? Dios es presente. Dios es el eterno presente. Dios es el eterno presente. Vayamos ahora a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes. 1 Corintios 11, 23 y siguientes. ¿Qué nos va a decir Pablo? Miren cómo inicia Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Pablo habla ahora de la tradición, de la transmisión. Eso yo lo recibí del Señor y ahora se lo transmito a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Está en relación con Lucas. ¿Sí lo ven? Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Listo? ¿Vamos bien? Oiga, ¿hay algún texto de la Sagrada Escritura que diga que eso es un signo o es un símbolo? Pero si es un signo, ¿es un símbolo? Si somos fieles a la Sagrada Escritura, no, nunca la vamos a encontrar. Vamos ahora a explicar un tema interesante para tratar de ir dando conclusiones. Dime. Lo que pasa es que hay dos tradiciones muy distintas, pero no quiere decir que esto no sea, o sea, que no lo haya dicho Jesús, ¿vale? Son dos tradiciones en donde aparece. ¿Por qué Lucas y por qué Pablo lo recuerdan? Porque eso ha sido transmitido. Recuerden una vez más que los evangelios no son biografía. Los evangelios son la experiencia que cada uno de ellos ha tenido del Señor desde su propia óptica, desde su propia vivencia de la comunidad cristiana. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo? Como historia no es una experiencia de fe de cada uno de los evangelistas de la comunidad cristiana, ¿vale? Pero vamos a detenernos ahora un momento. Hagamos alusión. Ajá. Bueno, lo más importante es que hay sangre. Yo no sé ni cuántas, pero sangre. Listo. Vamos a detenernos un momento en ese sentido de la bendición, porque todos los evangelios hablan de que Jesús bendijo. La bendición, que es lo que en hebreo es la beraká. Y en griego la eucaristei. De donde viene la palabra Eucaristía. Nosotros muchas veces pensamos que la Eucaristía es solamente acción de gracias, pero la Eucaristía no es solamente acción de gracias. La bendición, la verajá o Eucaristía, primero que todo, es la proclamación de la obra de Dios. Se proclama, proclamación de la obra
de la obra de Dios. Se proclama la obra de Dios. Ante la proclamación de la obra de Dios, ahí sí viene la bendición, decir bien. Después de la bendición viene la alabanza. En donde la alabanza, ¿qué es? Es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. Y cuando yo glorifico a Dios, ¿qué estoy haciendo? Me estoy reconciliando con mi propia historia. Reconciliación con la propia historia. ¿Listo? La alabanza, que es glorificar a Dios. Después viene la acción de gracias. Y por último, la petición. ¿Listo? La segunda bendición ahí es uno. La acción de gracias. Dice arriba bendición y bendición. Lo que pasa es que se está hablando la bendición en términos general, la verajá, que nosotros traducimos por bendición, pero la bendición es todo esto, ¿sí? Donde está la proclamación, bendición, alabanza, acción de Dios, acción de gracias y la petición. Yo siempre que hablo de acá pongo un pequeño ejemplo. Yo le digo a los muchachos, ¿a usted cómo les gusta más estar con su novia? ¿Estar de frente o llamarla por teléfono? Estar de frente, ¿no es cierto? Porque uno la puede ver, porque uno la puede contemplar, la puede tocar, la puede besar, mientras que por teléfono no. Entonces, ¿por qué decir esto? Porque la Eucaristía es la oración más grande que Dios ha dado a la humanidad. La Eucaristía es la oración más grande, es la oración que Dios ha dado a la humanidad. ¿Y saben por qué? Ahora sí vayamos al Evangelio de Juan para entender un poco más. Juan, capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículos 26 al 66. Vamos a leerlo porque es muy interesante. Juan, capítulo 6. Empecemos desde el versículo 26. El discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús le respondió: en verdad, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo.
Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Hasta ahí, ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús está haciendo una clara alusión, primero, al acto de comer. Si ustedes leen detenidamente ese pasaje, aparece muchísimas veces el verbo comer. Comer, el alimentarse. El alimentarse con el pan. Se hace una alusión directa al pan, al maná. Ese maná que los padres comieron pero murieron. ¿Qué está diciendo Jesús? Va pasando de algo pequeño a algo grande para decir: ese maná comieron vuestros padres y murieron, pero yo soy ese pan, yo soy ese maná bajado del cielo. Es ese pan vivo que da vida, y no es cualquier vida, sino vida eterna. Y aquí la cosa empieza a calentarse. ¿Por qué? Porque ese pan no es un pedacito de pan. Aquí empieza a decir Jesús: el pan que yo le voy a dar es mi carne. Mi carne. Mi carne. Es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está hablando ya de carne y sangre. Carne y sangre para tener vida en vosotros. Aquí hay una cosa bien interesante. A partir del versículo 54 aparece algo extraordinario. Vamos a ver si en sus Biblias aparece. Creo que no. ¿Qué dice la traducción? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Oiga, llega y dice: el que me coma carne y sangre, es decir, la totalidad de Jesús. Pero
una cosa bien interesante, que aquí lo vamos a decir. Del capítulo 26, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar o voy muy rápido? ¿No? ¿No he prendido la moto? ¿Sí prendí la moto? ¿Sí? Bueno. Sí, los hermanos separados no practican la Eucaristía. Versículo 26 al 53, el evangelista Juan utiliza un verbo, que es el verbo hophagein. Hophagein. Utiliza ese verbo, hophagein, que es un participio, que viene a su vez del verbo estio. Estio significa comer. Comer, comer. A partir del versículo 54, cuando ya la cosa se empieza a calentar, ¿qué dice Jesús? La traducción llega y dice: el que come mi carne. Ahí ya no aparece el verbo hophagein, aparece el participio hotrogon. Hotrogon, que viene del verbo trogeo. ¿Saben qué es trogeo? ¿No saben qué es trogeo? Trogeo también es un acto de comer, pero más explícito, no es tanto comer sino masticar. O en otras palabras, que suene más bonito, triturar con los dientes. Y Jesús lo dice. Literalmente tendría que decir el texto: el que mastica o me mastica, o el que mastica mi carne. Masticar con los dientes o triturar con los dientes. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Otro, cuerpo y sangre. Juan es enfático. Los evangelios son enfáticos, nos están hablando de la Eucaristía. Son conscientes de esta realidad. Y entonces aquí viene una pregunta, después de haber analizado esto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se quedó en un pedazo de pan y en un poco de vino? ¿Por qué? ¿Por qué se queda en un pedazo de pan y en un poco de vino? Primero, era lo más sencillo, sí, lo más fácil de conseguir, pero miren, hay una simbología muy bonita que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no se quedó en un pedazo de yuca, arracacha, mango, una fruta? Primero, pan y vino. Pan y vino. Pero eran los alimentos más simples, los más sencillos. Todos tenían pan y vino, ¿no es cierto? Pero detrás de eso hay una simbología muy bonita. ¿El pan de qué está hecho? De la harina. ¿Y la harina de qué está hecha? Del trigo. ¿Y el trigo tiene qué? Varios gránulos de trigo, ¿o no? ¿Sí? Una espiga que tiene varios gránulos.
Estos gránulos se unen y forman la harina. ¿Sí? El vino de la vid, de la uva, tiene varios uvas que se unen, son trituradas y forman el vino. Esos dos alimentos nos están mostrando algo, nos están mostrando la unidad y a la vez la comunión. Común unión entre estos dos alimentos. ¿No es cierto? Se unen. Miren ahora lo más interesante, pan y vino. Y este pan y vino, ¿quién se une? ¿Quién se une? Jesús. Jesús se une a esos alimentos. ¿Para qué? Para que yo lo coma. Para que yo lo coma. Para que yo me alimente. Para que yo esté en Él y Él esté en mí. Entonces, yo no entiendo, yo siempre por eso, siempre digo, si Dios ha hecho esto con nosotros, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, y cuando Él hace eso, siempre lo hace en este presente, ¿no? Por eso debemos amar el presente, porque estamos en Él y Él está en nosotros. Dime, Nelson. O sea, ahí en la hostia está sangre, cuerpo y sangre, ¿sí? Sino que a veces se da bajo las dos especies, pero el hecho de que tú comas el cuerpo no quiere decir que te quedaste sin la sangre, están los dos, en la hostia están los dos, ¿listo? Bueno, pero entonces aquí puede haber una pregunta. Pueden decir, pero nosotros vemos pan y en qué momento se transforma eso en el cuerpo y en la sangre del Señor. No lo pueden decir, ¿no es cierto? Sí, eso nosotros lo sabemos. Pero bíblicamente ya dicen, compruébelo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. ¿Entendido esto? Bueno. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 28 en adelante. ¿Qué dice? Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe, miren lo que va a decir, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Aquí Pablo utiliza un verbo, el verbo discernir. Discernir. El texto griego es enfático porque llega y nos habla de un verbo. El verbo es diacrino. Diacrino. ¿Qué significa? Juzgar por medio de juzgar rectamente. Juzgar rectamente. Es decir, hacer la diferencia. Haz la diferencia. Pablo le está diciendo a la comunidad de Corinto: examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin juzgar rectamente, sin discernir, como lo dice acá, sin juzgar rectamente, sin ser consciente de que ese pan ya no es pan y ese vino ya no es vino,
está comiendo y bebiendo su propia condenación. Nos habla, es decir, Pablo está diciendo, aquel que coma y beba sin juzgar rectamente, diacrino, sin discernir, coma y beba el cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo y bebiendo su propia condenación. ¿Por qué? Porque no está distinguiendo, dándose cuenta de lo que está comiendo ya no es pan, es cuerpo, y ese vino ya no es vino, es la sangre. A pesar de que a ti te sepa vino y a ti te sepa un pedazo de pan de harina, ya no es eso, es el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que se llama la transustanciación. ¿Listo? ¿Por qué no se debe masticar la boca? Si ahí en Juan dice que hay que... ¿Quién dice que no se puede masticar? Pues a mí me lo dijo A mí me... mucho tiempo. Pues yo no sé. Madre, pero uno nunca la muerte, uno nunca, sino que la manda. Porque así le han enseñado que no se puede. Pero sí se puede. Hay que masticarla. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan? Hay que masticarla para saborear, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en el colegio nos decían, pues no, que hay que cogerla y que no se que saborearla hasta que vaya y se deshaga? Se vaya diluyendo. A mí siempre me han hecho esa pregunta. Yo, por ahí está la monja, ¿dónde estará la monjita? No, por eso, o sea, hay muchas cosas. Sí se debe o sí se puede. Sí. O sea, el texto llega y dice, si somos fieles al texto, dices masticar, ¿no es cierto? Masticar. ¿Cómo? Sí, es frecuente, muy frecuente. Llega y siempre me dicen lo mismo. Digo, yo no sé. Pues son cosas que uno va aprendiendo al estudiar la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, otra de las cosas que hemos aprendido. Siempre hemos pensado que Caín era malo desde el inicio de la película. Caín siempre era el malo. Y no. Por eso yo vuelvo y le repito, leamos la Sagrada Escritura. ¿Listo? Seamos conscientes, ¿vale? Señora. Sí. Pues ahí se pueden tomar dos actitudes, ¿no? O sea, muchas veces uno en un sentido de oración uno se postra porque no es digno de ver a Dios. Y en otros momentos pues también Dios se muestra, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, yo creo que dejemos ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí, doctor. El ayuno eucarístico, por lo menos siempre se ha retenido que puede ser 1 hora, ahora se habla de media hora, ¿sí? Entre la comida y la Eucaristía, 1 hora o media hora, sí. Pero muchas veces sale de la misa y va a comer crema, comer empanada, lechona, de una vez, ¿no es cierto? Ahora se ha perdido eso. Bueno, ¿alguien más iba a hacer otra pregunta? Perdona, acá hay otra pregunta. Sí, eso es lo que se llama la transustanciación. Desde el momento en que el Padre haga esto, epíclesis, por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, ya eso deja de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Listo? ¿Vale? ¿Ah? Transustanciación. Seguimos mirando eso, pero ya es otra sustancia. ¿Listo? Lo de los milagros eucarísticos,
Pueden ser. Sí. O sea, ahí lo más importante es, como dice Juan en su evangelio, ¿no? Es más importante creer sin ver. Cuando Jesús le dice a Tomás, tú has creído porque has visto, pero bienaventurados aquellos que creen sin ver. No, sí, y se puede dar. Y se puede dar. O sea, a mí una señora llegó y me dijo, padre, es que yo voy y vi a Dios. Pues en la Eucaristía, cada momento de cada instante lo vemos. ¿Ah? ¿Y no es Dios? Ojo con eso. Ojo, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Ojo con eso. Porque es que muchas veces nosotros tenemos esa teoría modalista en donde solamente Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son? ¿Son accesorios del Padre? No. Dice el credo, iguales en dignidad y gloria. Iguales en dignidad y gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Listo? Sino que muchas veces nosotros referimos ese término Dios más que todo al Padre. Por lo menos yo cuando estudiaba un libro de Walter Casper que se llama El Dios de Jesucristo. ¿Qué? ¿Pero cómo así? Pero entonces estaba hablando de ese acto de comunión entre Dios Padre y el Hijo. Por eso llega y dice el Dios de Jesucristo. Pero Jesús también es Dios. También es Dios. ¿Listo? El Hijo pero es Dios. Ya vuelvo y repito. Un solo texto para recordar, y se lo voy a decir solamente con el libro del Apocalipsis, para que después no digan que es que solamente utilizo el Evangelio de Lucas. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Versículos 3 en adelante. Y en medio de los candeleros, como un hijo de hombre. ¿Está haciendo alusión a quién? A Jesús. Como hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñida al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. ¿Está hablando todo de quién? De Jesús. ¿No es cierto? Y esto nos está haciendo una alusión clara al anciano que nos presenta el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, Daniel 10, 5 y Daniel 10, 6. En donde la óptica de Daniel, el anciano es Dios. Es Dios. Entonces, en la óptica de Daniel, el anciano es Dios. ¿Sí? Y en la óptica de Juan, aquel que tiene las mismas características al anciano, ¿quién es? Jesús. Y si Jesús tiene las mismas características del anciano, entonces, ¿qué es? Dios. Lo está diciendo de manera implícita. Lo está diciendo de manera implícita. ¿Vale? Juan, el Evangelio de Juan nos habla del Espíritu, el Paráclito, el Paráclito. Cuando yo me vaya vendrá el Paráclito. Eso lo vamos a encontrar después de la Pascua, antes de Pentecostés. Va a decir él. El artículo está determinado. El nombre Espíritu Santo está determinado por el artículo. Nos está indicando que es una persona concreta. No es un espíritu, es el Espíritu. ¿Vale? Eso no lo podemos sacar gracias a ¿qué? Al griego. ¿Listo? Al estudio. Bueno,
Dios les pague tanta bondad y tanta generosidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dentro de 8 días no hay curso bíblico, ¿vale? Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Muchas gracias.